Saludos y bendiciones. Vamos entonces a la clase correspondiente para el día de hoy. Continuamos con lo que es conflicto entre dos reinos, mal llamado guerra espiritual. Ya estamos hablando acerca de las armas que se nos han dejado de parte de nuestro gran Salvador Jesús, el Mesías para los hebreos, el Cristo para los griegos y para nosotros nuestro ungido. Bueno, vamos entonces a la sexta arma, en este caso la fe como escudo. Según Efesios 6:16, estamos ya sobre la clase número 11. El término que se utilizó del griego para hacer referencia al escudo es tuereu, del cual caracteriza un escudo largo y oblongo. Era más alto que ancho, el cual protegía todo el cuerpo del soldado, que era de gran protección y utilidad. Según el texto sagrado, la fe es un escudo que nos sirve para detener los dardos del maligno. Y cuando analizamos desde el punto etimológico, el término dardo viene del griego velos y tiene que ver con una jabalina o lanza encendida en la punta. En el pasaje intrínsecamente podemos entender, según el pensamiento del apóstol Pablo, que los dardos representan toda tentación y todo ataque del enemigo, incluyendo las adversidades de la vida. Satanás, con su astucia y su engaño, que es donde proviene el término acechanza, es el encargado de presentar todo tipo de tentación con el fin de derrumbarnos, de no lograr su objetivo con la tentación. Entonces nos ataca. Necesitamos del escudo de la fe, tanto para, librarnos de las tentaciones o para resistir los ataques. Sin la fe en una palabra que Dios nos haya dado, no podemos estar en pie. Sin lugar a duda, seremos derrumbados. La fe es una de las armas de mayor vitalidad y esto lo podemos entender desde el punto de vista gramatical, cuando el apóstol Pablo hace hincapié en el uso de esta arma, utilizando el término sobre todo. Este término le da dependencia a las demás armas en cuanto a la fe. Pablo sabía que todas las cosas en Dios, incluyendo las armas, funcionan es por la fe. La fe es tan vital que ella es el complemento del Espíritu Santo y la palabra. Podemos tener el Espíritu Santo y una palabra de Dios, pero si no hay fe, el Espíritu nunca podrá ejecutar la palabra. Y de esta misma forma pasa con el resto de las armas. Todas funcionan es por fe. Según Primera de Juan 5:4, la fe es. Ya vamos a decirle qué es la fe. Quiero acotar algo acá. Tenemos entre nosotros acá en la tierra un grupo muy conocido, los cuales son muy buenos leyendo Biblia y meditando, aunque temas definidos. Ellos siempre cargan un libro rojo, no sé si ustedes se los ha visto, ¿no? Cuando lo visitan y usted le saca un tema raro para ellos, le sacan un libro rojo con el cual ellos interpretan la Biblia. Ellos tienen mucha Biblia y conocen textos habidos y por haber, pero Biblia o teología o conocimiento de las escrituras sin fe no funciona. No funciona. ¿Por qué digo sin fe? Porque ellos niegan la deidad de Jesús.
Ellos niegan a Jesús como el Hijo de Dios, niegan a Jesús como Dios, y el único autor de la fe y el único a través del cual podemos tener fe es en Cristo Jesús, no hay otro. Entonces, yo puedo conocerme la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si no tengo fe, si no he aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, de nada me sirve todo el conocimiento que tenga. Muy importante este detalle. Ahora vamos al otro. Podemos tener la fe, es decir, recibí a Jesús, acepté a Cristo, ya soy salvo, ya la fe está en mí, pero si no tengo conocimiento de las Escrituras, ¿dónde deposito la fe? Porque la fe tiene que estar depositada sobre hechos y sobre dichos ya acontecidos. Es como esto, te ponen en las manos $500,000. Ok, tú no sabes hacer pero absolutamente nada, no sabes trabajar nada. Te los vas a comer y te vas a quedar tan limpio como lo fuiste antes de haberlos tenido. Ajá. El detalle está que si tienes los $500,000, que en este caso la fe, perdón, la palabra, el conocimiento, pero sabes trabajarlo, bueno, con esos 500,000 no vas a ser limpio más nunca. Ese es parte del detalle, verdad paralela para que profundicemos sobre estas verdades. Tenemos la palabra, listo, importante. La palabra en nosotros produjo fe. Y esa fe es para ser depositada ¿dónde? En la palabra misma. Que es lo que acá hablamos. La fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas y las circunstancias adversas que se presentan en la vida. La vida de fe en el creyente no es un cuento de niños, no es una falacia, es un estilo de vida. La fe es un arma que se nos entregó para entrar en un campo de batalla, de conflicto, que según los registros del texto sagrado, muchos la perdieron por no considerar lo serio del asunto en relación a la fe. Muchos perdieron reinos, buena familia, el propósito de Dios, aún hasta la vida, por desconocer todo lo relacionado a la fe como un arma tan vital de las cuales dependen las otras armas. Gracias a Dios, ya nosotros acá hemos estudiado lo que es la materia de la fe, ya conocemos qué es la fe, solamente, y ya sabemos que tenemos fe, bueno, necesitamos conocer la palabra para depositarla sobre esa fe, o para depositar la fe sobre esa palabra, quise decir. Ahora, y en cuanto a las armas, ya estamos conociendo las que tenemos, las que están en nosotros, estamos enterándonos. Ahora, esas armas que ya conozco funcionan es por la fe. Sí, todas las armas funcionan es por la fe. Y la fe es parte de la naturaleza de Dios que ya está en nosotros. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo podemos ejecutar la fe como arma si no se tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia, en este caso destruir el propósito. Reitero, ¿cómo puede un hijo de Dios como soldado ejecutar la fe como arsenal si no tiene conocimiento de ella? Importante pregunta. Hay un principio que está establecido en la palabra que dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Hay un principio que está establecido en la palabra que dice
que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Ahora sabemos que tenemos fe, listo, importante eso. Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos, 1 Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que hemos hablado y lo que vemos, Jesús dijo, lo que sabemos, hablamos y lo que vemos, testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Reitero, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. En cuanto al propósito, aclaramos. Sin embargo, Osea habla de algo que usted puede analizarlo yendo al libro de los jueces de Israel. Váyase al libro de los jueces y léase todo el libro de los jueces para que usted vea cómo Israel por tiempo se descarrió y cómo fue masacrado. ¿Qué pasó? Aquí hay una respuesta. Cómo Israel era levantado nuevamente, duraba un poco de tiempo con uno de los jueces, de los líderes que Dios levantaba y se estaba firme 20, 30, 40 años, se volvía a descarriar, se volvía otra vez a llevar palo y la mortandad era inmensa. Ese libro parece una revista de esas vaqueras de Marcial Lafuente, vaya la cuña. Osea 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la nación de Israel, esa que está allá en el Medio Oriente, echando plomo y matándose con sus vecinos. Ellos dicen tener razones, pero no es la acción, no es lo correcto. Ahora, ¿qué sucede con esa nación? Esa nación Dios quiso que fuera la nación modelo del mundo. Y lamentablemente no es la modelo. Es el de paso ahorita la que quiere implantarle un modelo homosexual al mundo entero. Lamentablemente, desgraciadamente. Ahora, Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio, ese es el problema que ellos tienen ahorita, y destrucción. Están en eso y les viene peor. La verdad trae todo lo contrario, es decir, trae libertad y trae bendición, trae fortaleza, trae todo lo bueno de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, a lo cual ellos se han negado a conocer, y la verdad os hará libre. Ahora, usted me dirá, eso está en Juan 8:32. Usted me dirá, bueno, hermano, pero ¿dónde se inició la iglesia? Allá, eso es cierto. ¿Con quién se inició la iglesia? Con parte de los judíos, indiscutiblemente. ¿Quiénes fueron los autores y escritores de todos los libros de la vida, de la Biblia, excepto uno, que es el de Lucas? Lucas, un griego. Ellos. Pero ellos, ¿quiénes? Los que estaban bien, los que determinaron conocer la verdad y fueron libres. Pero eso es unipersonal de cada quien. El hecho de que yo conozca la verdad, yo voy a alcanzar la libertad, yo. Pero si mi esposa no conoce la verdad, no va a alcanzar la libertad. Si mis hijos no conocen la verdad y se abrazan a ella, no van a alcanzar la libertad. Esto es unipersonal. Ahora, parte del pueblo de la nación de Israel, sí, fueron los que conformaron y dieron inicio a la iglesia, a lo que hoy somos. Sin embargo, la gran mayoría, y muy especialmente el liderato, se rebeló, no quiso aceptar la verdad, por eso siguieron en su pecado, por eso siguieron en su maldad. Por eso se cumple lo que está en Romanos capítulo 1, verso 28, por allá en adelante, donde dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas y cometieron, aberraciones y todo tipo de maldad por causa de negarse a creer a la verdad. Ahora eso no solamente les pasa a ellos, sino a cualquier pueblo y a cualquier persona que se niega a aceptar y a creer la verdad. Reitero lo que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿A quién? A todo el que la conozca y a todo el que se abrace a la verdad. Juan 8:32. Donde no hay libertad,
no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, hablando del mundo espiritual, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Donde no hay revelación, no está la palabra. De allí la importancia de conocer la fe en toda su extensión y poder hacer de ella un arma para contrarrestar y defendernos de los ataques del enemigo de la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla es que se opere el don de fe como auxiliar por el Espíritu y en una forma ocasional, circunstancial, fortuita, pues la fe le sea útil a él. Ahora, algo que acabo de recibir por el Espíritu es lo siguiente, nunca había venido. El autor de la fe, desde el punto de vista terrenal humano, ¿de qué nación es? Israelí, indiscutiblemente. El autor de la fe es de esa nación. Como todos y la gran mayoría saben, criado por un hombre llamado José, hijo de una chica llamada María. Ahora, esto no le garantiza al resto de la nación de Israel el hecho de que el autor de la fe sea de allá, no le garantiza que todos la tienen. ¿No? Ya esto es unipersonal, ya esto es uniparticular, ya esto tiene que ver con oír la palabra, con aceptar la palabra y creer, obedecer la palabra, así no la entienda. Porque es que es imposible, escúchenme, es imposible que usted y yo entendamos a Dios. ¿Por qué razón? Porque mi mente finita no va a captar, no va a entender a un Dios infinito. Es decir, y lo que tenemos en la Biblia, lo que tenemos de Dios en su palabra, son destellos, micras, dice un amigo por allá, micras de lo que es Dios, pequeños balbuceos de lo que es Dios, porque nuestra capacidad natural no tiene esa capacidad para ver y resistir lo que es Dios y su grandeza. Sin embargo, está prometido ver a Jesús cara a cara. ¿Cuándo? Cuando esto corrompido sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad y pasemos al mismo nivel que él está. Ahí sí nos vamos a ver cara a cara. Pero mientras tanto, aunque muchas de las cosas que leemos y analizamos no las entendamos, sencillamente las aceptamos y las creemos y avanzamos. Entonces, por eso nosotros en esta parte del mundo estamos en mejor posición espiritual que los paisanos, que los que vivieron y nacieron en el territorio donde nació el autor de la fe. ¿Te puedes imaginar eso? Arma número 7. Salvación como yelmo. Ok, ya estudiamos un poco sobre el arma de la fe necesaria para poder darle utilidad al resto de las armas y necesarias para pertenecer al reino de Dios y de Cristo. Ahora vamos a ver la salvación como yelmo. Ahora, la salvación la hemos obtenido por fe, indiscutiblemente. Si no es por fe, no hay manera. En esta justicia, escúcheme, en el periodo de esta justicia, la salvación es por fe. En la otra dispensación, en la de Aarón, era por hacer. Es decir, el que oiga y obedezca tenía la justicia allá. Pero aquí es el que oiga y crea. Por supuesto, el creer nos lleva a obedecer, indiscutiblemente. El término que se utilizó en este pasaje para salvación, en Efesios 6:17, es soterión, que es el neutro del adjetivo soterios. Este término es utilizado más que todo para hacer referencia a la toma o posesión de los beneficios que se dan por causa de la salvación como soteria. El término salvación del griego soteria y abarca justificación, santificación, preservación, vida, salud y prosperidad. Tomar el yelmo de la salvación indica, oiga, gozar en todo su plenitud de estos beneficios, de los cuales, de lo que ya le dije,
Justificación, que tiene que ver con tu espíritu, mi espíritu. Santificación tiene que ver con la santidad, la dedicación, hablando de nuestro espíritu, incluyendo el alma y el cuerpo. Preservación tiene que ver con tu vida espiritual, la recibiste y él mismo te ha encargado de preservarla. No eres tú que la vas a sostener, que la vas a mantener por obra alguna que hagas, no, él mismo la preserva. Vida, salud y prosperidad. Tomar el yelmo de la salvación indica, por supuesto se toma por fe, gozar de todas sus plenitud. Y de estos beneficios, descuidar. Uno de ellos es estar desarmado y desprovisto de esta arma. Pablo en Filipenses 2:12 dice que que nos ocupemos de nuestra salvación, por lo que indica que no descuidemos ninguno de los beneficios que están incluidos en nuestra salvación. ¿Cuáles son los beneficios? Oiga, justificación, santificación, preservación, vida, por supuesto, eterna, salud física y prosperidad económica. Ahora la pregunta de algunos es, ¿estaba Adán cuando estaba en el huerto prosperado? La otra pregunta es, ¿cuántas bicicletas tenía Adán por allá en el garaje? Ninguna. ¿Cuántas motos tenía? Ninguna. ¿Cuántas helicópteros o avionetas tenía? Ninguna. ¿Cuántas cuentas bancarias tenía? Ninguna. Y estaba prosperada. Porque a usted y a mí nos enseñaron que estar prosperado es tener añadiduras. Creemos que estar prosperado solamente son las añadiduras. No, las añadiduras son cosas que Dios te va a añadir, valga la redundancia, para llevar a cabo el propósito de Dios para tu vida. Pero si tú no necesitas un helicóptero, ¿para qué te va a dar Dios un helicóptero? Es decir, en el caso de Pedro y mío que estamos aquí, ¿será que es beneficioso que nosotros tengamos un jet ahí en el aeropuerto? ¿Usted se imagina lo que hay que pagar ahí de impuestos por tener ese animal allá? ¿Y en qué nos vamos a beneficiar? De nada, porque no lo necesitamos. Entonces, prosperidad es tener todo lo necesario para vivir y vivir bien. Así usted no tenga una bicicleta, así usted no tenga una moto, un carrito, no. Prosperidad es tener todo lo que usted necesita para vivir y desarrollar el propósito de Dios para su vida. Entonces, entendamos que si estamos cumpliendo o abiertos a la fe y entendemos esta verdad, entonces estamos en justificación, estamos en santificación, tenemos la vida preservada, estamos en salud, eso es prosperidad, estamos prosperados en Cristo Jesús. Nosotros como creyentes fuimos llamados, oiga, a llevar una vida totalmente en victoria, en salud, prosperado, sin condenaciones, caminar las 24 horas al día seguros, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Tener el yelmo es tomar en plenitud, oiga, nuestra posesión que se da por nuestra posición. Tener el yelmo es tener una identidad de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo. En Cristo es tener una identidad, es decir, qué somos, qué tenemos y qué podemos. Y pese a las circunstancias que vengan, escasez, enfermedad, ataques negativas, caminar en nuestra identidad. Es decir, en Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados una vez y para siempre. Si nos descuidamos y cometemos un pecado, debemos estar claros que estamos en condición de pecado, no estamos en condenación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que pecamos, confesarlo, pedirle perdón al Señor y a todos los que hayamos ofendido y echar para adelante. No nos queda de otra. Vino una enfermedad, así como vino, se tiene que ir y buscamos toda la manera de despacharla, de correrla de nuestra vida. Por alguna circunstancia vino una deuda, bueno, hay que buscar la manera por todos los buenos caminos de solventarla, de cubrirla. Sí, eso es estar en prosperidad. Ahora,
Eso es el arma del yelmo de la salvación. Preservado, salvado, libre. La palabra, vamos a la octava, la palabra como espada, Efesios 6:17. Por años nos dijeron que la espada era la Biblia que cargábamos. Mira lo que viene ahora. La palabra como espada, Efesios 6:17. Para presentar con precisión lo que indica la fuerza y el poder que emanan o se desatan de la espada del espíritu, debo explicar desde el punto etimológico el significado del término palabra. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. A, logos, tiene que ver con la palabra escrita de Dios, con el registro del pensamiento de Dios, con lo que está plasmado en revelación, en el texto sagrado. Eso es logos. Logión tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios. Es el mandamiento expresado o dicho, logión. Rema es una palabra que viene de Dios, sea por logos, que es la voz audible, o el escrito, o logión, que es la voz audible, que indica palabra es específica y determinante y es revelada a mi espíritu, iluminada en mi alma, y en un momento de conflicto o prueba la confieso en fe. El rema es la palabra creída y confesada en fe que el Espíritu Santo toma y ejecuta trayendo resultados. Este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. En la carta a los Efesios, cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada, no se refiere al libro en el aspecto físico, ni tampoco su referencia es a toda la Biblia escrita, sino a aquella porción correcta, específica y determinante que sea más apropiada para la ocasión, como la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas y las circunstancias. Caso de Jesús en el Getsemaní, cuando Satanás lo ataca en la primera parte, que le muestra las piedras y le dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús, el Espíritu, le trae una palabra, ¿cuál es? No tan solo de pan vivirá el hombre. Una palabra específica, determinante para un momento y librar esa batalla. Ahora, que se presenta en la vida. La vida de fe en el creyente no es un cuento de niño, no es una falacia, es un estilo de vida. La fe es un arma que se nos entregó para entrar en un campo de batalla, de conflicto, que según los registros del texto sagrado, muchos la perdieron por no considerar lo serio del asunto en relación a la fe. Muchos perdieron reinos, bienes, familias, el propósito de Dios, aún hasta la vida, por desconocer todo lo relacionado a la fe como un arma tan vital para las cuales dependen las armas o las otras armas como tal. Hoy. En el caso de Jesús, en la tentación, Jesús no utilizó versículos al azar, sino que fue específico, preciso y determinante con la posición con la porción de la palabra que tenía relación con la tentación. Por ende, para contrarrestar la tentación. Pero debemos estar que para que la palabra sea en rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la palabra
la debes confesar en fe, persuadido con toda la seguridad en plena confianza en Dios, sin que haya ningún margen de temores, duda, ansiedades, preocupaciones, afán, incredulidad, desasosiego, ya que esto bloquea la posibilidad de que el Espíritu Santo ejecute la palabra como espada y haya resultado favorable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debe ser específica y determinante para la ocasión y que esté fijada en una promesa o en una bendición, que sea parte de nuestra herencia, de nuestro legado. Cuando Satanás tentó a Jesús con el convertir las piedras en pan, por causa del hambre que tuvo por los 40 días de ayuno o de abstinencia de alimentos, Jesús contrarrestó la tentación con una palabra que tenía relación con la tentación. No fueron versos al azar o a la aventura. Si la palabra que tomas para contrarrestar la tentación o el ataque no tiene relación con la tentación, jamás el Espíritu Santo la podrá tomar como espada y ejecutar las tres porciones de la palabra que Jesús confesó en fe para contrarrestar la tentación. Tuvieron relación con la tentación. Ninguna de ellas estuvo desfasada como tal. En tercer lugar, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental o en su caso circunstancial cuando la recibes de Dios. Eso es en cuanto a la arma número 8, la espada del Espíritu. Vamos a la número 9, la oración como arma también. El apóstol Santiago dice que la oración eficaz, oiga, del justo, note dos cosas, no meramente oración, sino eficaz y del justo, puede mucho. Cuando nosotros oramos en ciencia, la palabra ciencia es conocimiento, no en lengua, en el conocimiento del pensamiento de Dios, en fe, por supuesto, sabiendo que fe, ella pasa a ser una espada que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados a nuestro favor. El principio de la fe en la palabra se cumple en la oración eficaz en ciencia. Cuando oramos debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder y el ser más formidable que existe en todo el universo. Teniendo en cuenta este conocimiento, no hay lugar para dirigirse a Dios con oración de impotencia o de resignación. En la oración no solo se debe tomar en cuenta la capacidad que tenemos, sino el Dios con el cual contamos. Reitero, Santiago dice, la oración, uno, eficaz, si puede haber oración y si no es eficaz no va a pasar nada. Del justo, si no es justo, el que está orando y no es eficaz, tampoco pasa nada. Puede mucho, pero en este caso puede mucho ¿qué? ¿Tiene poder la oración? No. El poder está en Dios y se desata a través de la oración. ¿Pero de cuál? La eficaz del justo. El término que utilizó Santiago para expresar el poder en la oración es iscus, que indica fuerza irresistible e insuperable. Esto indica que no hay ninguna situación, condición o vida que Dios no pueda transformar o complementar a través de la oración. No hay nada fuera del alcance de ella, que Dios mismo es el centro de la oración. Según lo dicho por Santiago, la oración es un canal
o medio que tengo a mi disposición para desatar el poder de Dios. En una ocasión le preguntaron a la reina de Inglaterra a qué le temía más en este mundo, y a lo cual contestó: yo le temo más a un hombre lleno de fe en ferviente oración que a un ejército completo, porque un ejército mueve aviones, misiles, tanques, artillería, pero un hombre de oración en fe mueve a Dios, y cuando Dios se mueve, la tierra tiene. ¿Sí? Ahora, cuando conocemos el sujeto de nuestra oración, el eterno, lo insuperable, omnipotente que Él es, seremos más eficaces en ella, porque sabemos a quién nos dirigimos y conocemos el nivel de respuesta que obtendremos. Una sencilla oración, pero cargada de fe, hizo que Dios detuviera el curso del universo por completo. Este fue el caso de Josué. Por eso es que causa, por eso es que causa de mi oración no debe ser los temores, la preocupación, las incertidumbres, sino el más grande deseo de estar a solas en intimidad con mi Creador. Nada nos debe llevar a la presencia de Dios en oración, sino el deseo y el anhelo de intimar con Dios, con el Dios eterno, que cuando las vicisitudes, los problemas, los ataques, las tentaciones vengan a través de de derrumbarnos, la oración en fe, en el conocimiento de Dios, en nuestro legado, en nuestras bendiciones, en nuestra herencia, sea como un escudo que nos cubrirá y nos mantendrá inconmovible, y a su vez sea como una espada que el Espíritu Eterno tomará y ejecutará, derrumbando y destruyendo todo atentado del enemigo. Solo los que conocen e entienden la necesidad que se tiene de la oración y hacen de ella un estilo de vida son los que pueden tomar la oración como un arma eficaz, materia que también vamos a ver aquí. La oración, creo que es la número 11, por allá está bastante alta. El mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida es el que nos dio Jesús en el Maestro. Las Escrituras dan testimonio que él se apartaba a lugares a orar solo, y algunas veces lo hacía durante toda la noche, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto, allí oraba. Marcos 1:35. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. La oración para Jesús era la vida misma. Era como el cordón umbilical de donde extraía el sustento de Dios. Era su mayor devoción, su más grande inspiración, su mayor anhelo, hasta el punto que hizo de la oración un mandamiento. Lucas 11:2-4. Por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús, hicieron de la oración un estilo de vida, y eso les trajo grandes resultados, y constituyeron la oración, al igual que Jesús, como un mandamiento. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo y Juan, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1, 13 y 14. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Hechos 4, 23 y 34. Pablo le escribe a los tesalonicenses en relación a la oración en forma imperativa. Orar sin cesar. Primera a Tesalonicenses 5, 17. La iglesia en forma colectiva también hizo de la oración un modo y sustento para sus vidas. ¿Sí? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Hechos 12:5. El rey David hizo de la oración un estilo de vida, en ella se sostenía. En tiempos y fuera de tiempo, él expresó: tarde y mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Salmo 55, 17. En nuestras congregaciones tenemos muchos administradores, pero pocos intercesores. La oración debe ser un estilo de vida para el creyente. ¿Sí? Hay dos cultos que por años se hacían en la mayoría de las iglesias, que era el culto de oración y el culto de estudio bíblico. Sí, normalmente siempre se hacían en horas de entre semana, perdón, aparte del estudio bíblico que se daba el día domingo. Ahora son uno de los cultos menos asistidos. Ahora, hablemos de un culto de alabanza, hablemos de una campaña. Ahí tenemos el gentío, ahí tenemos el montón de quienes, de los almáticos, de los sensuales que tenemos en la iglesia bastante, pero al culto de oración no quieren ir, y al culto de estudio bíblico tampoco, compañeros. Eso es parte de los errores que se están o que están dentro de la congregación, y por eso algunos están como están. Bueno, nos toca ahora el arma número 10, la autoridad del nombre de Jesús. Filipenses 2, 9 y 11, pero esa la vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, señoras y señores.